tener fe. Hebreos 11:1 dice, ¿cómo dice? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Ya no la sabemos muchos. Es mirar, es ver lo que no es como si ya fuera hecho. Amén. Esa es la fe. Aunque tus ojos de la carne no lo miren, tus ojos del Espíritu tienen que mirar que ya está hecho. Amén. Porque es Dios, amén, el que lo va a hacer. Por eso necesitamos tener fe. Voy a pedirles que vayamos ahí a Hebreos en el versículo 11:6, porque también nos dice otra cosa acerca de la fe y que es muy importante. El que tenga la cita de Hebreos 11:6, por favor, se pone de pie y la lee. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Es necesario creerle a Dios, que Dios existe, que Dios es real. Es necesario creer en su palabra. Amén. Hechos 16:31 nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo creí en esta promesa de Dios y me ha aferrado a esa promesa, y sé que muchos de nosotros hemos creído en esta promesa, y por esta promesa también muchos están en el camino de Dios, porque es una promesa que se cumple en nuestras vidas. Amén. Amén, gloria a Dios. Así que, hermana Yolanda, falta mucha familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Crea en el Señor, crea en las promesas de Dios, porque a su tiempo el Señor hará. Amén. Así como en cada una de nuestras familias. Yo tengo mucho tiempo también orando por mi familia y también estoy esperando que Dios sobre en ellas. Muchas de nosotros, de nuestras familias, todavía no están aquí, pero estamos esperando en esta promesa de Dios que un día van a llegar. Amén. Juan capítulo 3, versículo 18, hermano. Juan capítulo 3, versículo 18. Hermano Charlie, ¿ya lo tiene? Amén. A ver, ¿qué dice? El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Hechos 4:12. Si alguien lo busca, hermana Patti, a ver si lo encuentra. Hechos 4:12 y se lo pasa a nuestro hermano Armando. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es necesario creer en el Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermana. 4:11. Este Jesús es la piedra. Hechos 4:12. Sí, Hechos 4:12. Ah, no, estaba en el 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo, hermanos, se recibe la salvación. Amén. Número 3, reconocer tu pecado. Si nosotros no reconocemos que hemos pecado contra Dios, pues no vamos a poder alcanzar la salvación, porque primeramente tenemos que reconocer que hemos pecado. Amén. En Romanos 10:10, ¿qué dice la palabra del Señor? Romanos 10:10. Capítulo 10, versículo 10.
pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Es necesario, hermanos, que cuando nosotros reconozcamos nuestro pecado, es necesario confesárselo a Dios. Amén. No necesitas contárselo a otra persona. Esto es entre tú y Dios en la intimidad, y decirle al Señor, Señor, perdóname. Porque Dios va a traer a tu mente, hermano, todas las cosas que tú has hecho. Y ahí en ese momento tú le tienes que pedir perdón al Señor. Por eso es importante que uno reconozca que ha pecado contra Dios. Aquí también, hermanos, el altar está abierto. Cuando nosotros venimos y doblamos nuestras rodillas y nosotros le pedimos ese perdón a Dios, el Señor nos escucha. Pero eso es entre tú y Dios, amén. Porque Él es el único que perdona los pecados, pero sí es necesario que nosotros lo confesemos. Con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. No vayas a decir, el Señor ya conoce mis pecados y no necesito decirle, porque Él es Dios. No, la palabra de Dios nos dice que tenemos que confesar, que tenemos que decirle al Señor y tenemos que reconocer. Amén. Hay la palabra de Dios en la pesca milagrosa que me gusta mucho. Hay un versículo ahí en Lucas capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios en la pesca milagrosa que andaba Pedro con los discípulos y no habían pescado nada. Dice que habían echado las redes. Hemos escuchado la historia. Estaban cansados, estaban desvelados, quizás tenían hambre. Los que saben de pesca quizás sepan mejor, pero no habían pescado nada, estaban desalentados. Pero luego dice que cuando llega Jesús, el Señor le dice que echen las redes, y entonces echan las redes y empiezan a sacar muchos peces. Dice que las redes se rompían, empezó a pasar algo, un milagro ahí, algo maravilloso que estaban mirando sus ojos. Pedro estaba mirando todo esto que estaba pasando, todo lo que estaba aconteciendo. Y yo me imagino y quiero llevarlos a ustedes a que se vayan a ese pasaje de la Biblia, cuando Pedro empieza a mirar que las redes se rompían de tantos peces que había en las redes. Pero yo me imagino que Pedro estaba ante Jesús, porque en Lucas capítulo 5, versículo 8 dice que viendo Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Quiero decirte que ante la santidad de Dios no podemos resistirla, y sientes, cuando tú reconoces tu pecado, sientes esa carga y sientes haber ofendido al Señor, que lo que tú quieres es recibir el perdón y te sientes indigno, sientes que no lo mereces, sientes que no vales nada, te sientes sucio y dices tú: ¿cómo es posible que Dios me hable? ¿Cómo es posible que Dios tenga misericordia de mí si yo he hecho tantas cosas? No sé qué cosas hayas hecho, pero todos hemos pecado contra Dios de una manera o de otra manera. En los vicios, ¿cuántas personas no están en drogas? ¿Cuántas personas no están en alcoholismo? ¿Cuántas veces no has maldecido o cuántas veces no has ofendido a alguien? Muchas cosas. Se han acercado a mí y me han preguntado a veces: ¿y si alguien mata a una persona, Dios te perdona? Y yo le digo: si se arrepiente, reconoce su pecado, Dios lo perdona. Porque Dios conoce el corazón del hombre, y cuando tú te arrepientes genuinamente de todo tu corazón, el Señor te perdona. Amén. Es importante que nosotros reconozcamos nuestro pecado y reconocer que hemos ofendido a Dios. Si esto no pasa dentro de ti, no vas a poder ir al siguiente paso. Porque cuando tú sientes ese pecado en ti, que le has fallado a Dios,
entonces vas a sentir un arrepentimiento verdadero y genuino. No vas a sentir un remordimiento, porque hay gente que siente remordimiento. Necesitamos un arrepentimiento verdadero, de todo corazón, por haber fallado a Dios, por haber ofendido a Dios, por haber hecho lo malo delante de sus ojos. Amén. Por eso es importante que nosotros reconozcamos nuestro pecado delante de Dios. Yo recuerdo cuando fui la primera vez a una campaña en el Ejido Nuevo León, yo iba derramando mi alma en el altar, doblé mis rodillas y yo lloré tanto, porque el pecado no me dejaba vivir. Así es el pecado, no te deja tener paz. Es importante romper con el pecado. Romanos 5:12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así por cuando todos pecaron, dice, así entró la muerte a todos los hombres. Parece trabalenguas, ¿verdad? Gloria a Dios que ya me lo aprendí. ¿Por qué? Porque al principio no existía la muerte, pero cuando Adán y Eva pecan, entra la muerte a toda la humanidad. Por uno entró la muerte, pero por uno también vino la salvación. Amén. El Señor vino y murió en la cruz para salvarnos, para rescatarnos. El pecado no es nuestro amigo. No lo hagamos parte de nuestra vida. Romanos 3:23, ¿qué dice la palabra del Señor? Romanos 3:23. Si alguien lo tiene, amén, puede ponerse de pie y leer lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. Y otro puede irse preparando para que nos lea Romanos 3:26. Amén. Amén, hermana Pati. Romanos 3:23. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. A causa del pecado, toda la humanidad fue destituida. Toda la humanidad fue separada de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser reconciliados con el Señor. Amén. Y ¿qué dice Romanos 3:26? ¿Quién lo tiene? Amén. Amén, hermano. Con la mira de manifestar en este tiempo justicia. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A ver, perdón, creo que mi Biblia necesita. ¿Será Romanos 6:23? La paga del pecado. Hermano Ismael, ¿me la busca? La cita bíblica, porque la paga del pecado es Romanos 6. Romanos 6. Ah, ok, es que me equivoqué. Romanos 6:23, me equivoqué, no era 3, era 6. Hermano. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Quiere decir que si nosotros vivimos en el pecado nos lleva a la muerte, a una muerte espiritual, a una muerte física y a una muerte eterna. Amén. Pero Dios dice que Él nos da el regalo de la vida eterna. Amén. Solamente en el Señor Jesucristo. El pecado, hermanos, nos separa de Dios. Por eso nosotros tenemos que romper con el pecado. Amén. El paso número 4. Un arrepentimiento genuino. Amén. Dice en Mateo 4:17 nos habla del arrepentimiento. Dice, arrepentíos, esto lo dijo Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Esto lo dijo el Señor, esta palabra. Pero también en Mateo capítulo 3, versículo 8, nos dice la palabra de Dios: haced pues frutos dignos de arrepentimiento.
quiero que sepas que cuando hay un arrepentimiento genuino, verdadero, va a haber un cambio en tu vida. Uno de los frutos es la obediencia en nuestras vidas. Cada palabra, cada acción es un fruto del corazón. Amén. La Biblia dice que por sus frutos los conocerás. Amén. Porque un árbol da frutos buenos o da frutos malos, ¿verdad? Lo que hay en el corazón de cada persona, las obras de cada persona, amén. O damos frutos buenos o damos frutos malos. Hacemos lo bueno o hacemos lo malo. Amén. Pero el Señor nos dice que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 7, versículo 20 dice: por sus frutos los conoceréis. Cuando una persona, hermanos, tiene un arrepentimiento verdadero, va a haber una transformación en él. A muchos de nosotros nos dijeron: ¿qué te pasó? A mí me dijeron mucho en el trabajo: ¿qué te pasó? Ya no eres como antes, ya no eres tan peleonera. Porque ahí me querían traer como líder de revolucionista con el trabajo, que estuviera peleando con todo el mundo. Y ya después le decía: no, vamos a orar. Mejor oramos. Ya no peleaba, ¿me entiendes? Por eso, esos son los frutos de arrepentimiento. Yo me arrepentí, yo ya no quería ser igual. Cuando hay un arrepentimiento genuino, tú cambias tus actitudes, cambias tu manera de hablar. Amén. Hay un cambio dentro de ti y todos los demás van a mirar. Yo creo que esto le van a decir a nuestro hermano Charlie, a nuestro hermano Armando, a nuestro hermano Miguel. Cuando la gente los mire y decir, a tu familia, te va a decir: ¿qué te pasó? Ya no eres así, ya no quieres ir acá. Le lavaron el cerebro. Ya no quieres hacer esto, ya no quieres hacer lo otro. ¿Por qué? Porque eso pasa. Y eso pasó también con nosotros. Las personas empezaron a ver un cambio. Decía una amiga: ¿qué te pasó a ti, Sandra? Porque otras personas también, pero yo las miro igual, pero tú sí cambiaste, ya no eres como antes. Yo dije: pues ¿cómo sería? ¿Cómo me miraban? Pues gloria a Dios, dije, porque ya no soy como antes. Quiere decir, hermanos, que cuando es arrepentimiento, Dios, las obras que hacíamos antes ya no las vamos a hacer. Ya no. Porque estamos arrepentidos de todo corazón. Es la obra de Dios en nosotros, internamente, lo que Dios hace, cómo cambia, cómo transforma nuestra vida. Y gloria a Dios por eso, le doy gracias a Dios, porque ya no soy la misma. Soy una nueva Sandra. Amén. Y quiero decirte, déjame a ver si encuentro una palabra aquí. Quiero decirte que la palabra de Dios tiene tanto poder que cuando tú la escuchas o cuando tú la lees, Dios te habla a tu corazón. Amén. Y quiero compartir con ustedes la palabra que Dios me habló a mí, que hizo que empezara a cambiar mi vida, porque yo no entendía nada de lo que decía la palabra de Dios. Esta fue la primera palabra que yo entendí, porque Dios te la revela la palabra. Amén. A veces podemos decir tantas cosas, pero cuando Dios te habla, te impacta tu corazón. El Señor me dio esta palabra que viene en Efesios capítulo 4, que dice: la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con toda avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Así en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Por lo cual, desechando la mentira, habla la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aeráis, dice, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba, dice, no hurte más. El que robara, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él, con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados en el día de la redención. Dijo el Señor, sentí que Dios me dijo así: Sandra, deja de gritar, deja de maldecir, deja de pelear. Sé una nueva Sandra, deja esa Sandra que está viciada. Renueva tus pensamientos. Cuando yo leí esta palabra, causó un impacto en mí y le dije a Dios, sí quiero ser una nueva Sandra, sí quiero ser una nueva persona, porque sentí que Dios me estaba dando esta oportunidad de un cambio en mi vida, ser una nueva persona, y eso es algo maravilloso y una experiencia más maravillosa que puede tener el ser humano. Amén. El siguiente paso, hermanos, es el bautismo. ¿Qué dijo Pedro en Hechos 2:38? Lo hemos leído muchas veces, pero lo vamos a seguir leyendo porque así lo hizo el Señor. Amén. Dice, ¿qué le dijo Pedro? Arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo, y recibas el don del Espíritu Santo. Es necesario aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. El bautismo es el paso de obediencia para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Es la oportunidad, siempre he dicho, es una única oportunidad que Dios nos da y que es el único que lo puede hacer. Porque todos los pecados que hemos cometido, así sean los peores del mundo, Dios nos da la oportunidad de borrarlos todos y dejar en blanco. Nadie, ningún ser humano, ningún hombre puede hacer esto más que Dios. Por eso es necesario entregarle nuestra vida a Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y damos ese paso para el bautismo, porque el bautismo significa la muerte y la sepultura de nuestros pecados, pero también la resurrección. Es como Jesús en la cruz. Él tuvo que morir en esa cruz por nosotros, y cuando nosotros vamos ahí, vamos a esa cruz a morir, a que mueran esos pecados, porque dice el Señor, cuando bajas a las aguas, dice que los pecados los arroja a lo profundo de la mar y jamás se vuelve a acordar. Tus pecados te son perdonados. Amén. Porque estás dando ese paso de obediencia, porque le has creído a Dios. Y entonces ahí empiezas a vivir, cuando sales de las aguas, la resurrección. Empiezas a vivir una vida nueva, empieza a haber un nuevo nacimiento. Amén. Vuelves a nacer de nuevo, limpio de tu alma, de todo tu ser. ¿Quién te puede limpiar? Ningún doctor lo puede hacer, aunque abra tu cuerpo. El único que puede limpiar tu alma es Jesucristo. Es la única oportunidad que tienes. No hay otra oportunidad. Solamente Jesús puede darnos el perdón de nuestros pecados. Cuando bajamos a las aguas, cuando nosotros nos bautizamos, somos reconciliados con Cristo. ¿Se acuerdan que allá al principio fuimos destituidos de la gloria de Dios? Pero cuando morimos aquí, fueron nuestros pecados, somos reconciliados y justificados. Amén. Y gloria a Dios.
Qué gran oportunidad nos da el Señor. Nadie lo puede hacer más que Cristo Jesús. Pero esta es una decisión personal. Cada persona tiene que tomar la decisión. Cada persona que tiene que decir al Señor, Señor, sí quiero, Señor, quiero ser salvo. Quiero decirte que cuando llegue ese arrepentimiento, vas a sentirlo dentro de ti, que vas a correr a buscar al pastor o vas a correr a buscar al ministro y le vas a decir, hermano Israel, bautíceme, pastor, bautíceme. ¿Por qué? Porque va a estar algo dentro de ti que no vas a poder resistir, algo fuerte, es un fuego, una necesidad de Dios, de su perdón, esa necesidad de que el Señor perdone todos tus pecados. Y de ahí el nuevo nacimiento, una vida nueva en Cristo Jesús, para servir a Dios. Amén. Hay muchas almas allá afuera que necesitan del Señor. Muchas almas están muriendo y muchas almas se están perdiendo. Muchas no quieren oír. Pero la fe viene por el oír y palabra de Dios. Nosotros tenemos que invitar. Nosotros tenemos que hablar. No tenemos que callar. Tenemos que predicar esta palabra de poder. Porque la familia tiene que recibir la salvación. Nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra familia. Hay mucha gente afuera. Amén. Tú estás aquí porque Dios te trajo aquí. Pero tú eres el que va a decidir entregarle tu vida a Cristo. Muchas personas están muriendo y la muerte puede llegar de repente. Se acaba de morir el esposo de mi tía, se infartó, eso fue en un ratito, en un instante. Nadie tiene la vida asegurada. Por eso es importante pensar dónde quieres pasar la eternidad. Hay dos caminos, hay dos lugares. Dios nos está dando la oportunidad y nos está enseñando el camino. Necesitamos llegar a Jesús, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie dice ven al Padre si no es por mí. La salvación está en Jesús. Si tú te quedas aquí, no vas a alcanzar a llegar acá y no vas a recibir la salvación. Si solamente llegas hasta aquí, pues aquí te vas a quedar nomás creyendo, pero sin dar el paso de la obediencia, sin recibir al Señor como tu Señor y Salvador, estos pasos no nos van a salvar. Tenemos que recorrerlo todo hasta llegar acá. Necesitamos aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén, hermana Leti. Te voy a pedir que nos cante una alabanza, hermanos. Y quiero invitarlos a pasar en esta tarde. Miren, nuestro hermano Israel no está aquí, pero el Espíritu Santo sí está aquí. El Señor nos va a ministrar en esta tarde. Yo quiero invitar a los amigos que pasen aquí a este altar. Y los hermanos les pido que se pongan atrás todos aquí, porque todos vamos a estar orando, amén. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre, porque es el Señor el que hace la obra en nosotros, amén. Él es el que toca, Él es el que sana, Él es el que libera, Él es el que restaura, Él es el que salva, Él es el que nos da la vida eterna. Llegando ahí nos esperan muchos regalos, muchas bendiciones, la salvación, el perdón, la vida eterna y muchos regalos que Dios tiene para ti. Yo te invito a que pases en esta tarde y que hables con el Señor. Amén. Cuando eres tú con Dios, que el Señor haga la obra en cada uno de ustedes. Amén. Desesperado por ti. Te damos gracias porque estás aquí en este lugar, Señor.
Señor. En el nombre poderoso